Tal y como prometimos la semana pasada, hoy estamos en la continuidad del tema sobre el sistema de partidos en la República Dominicana con el licenciado Eddie Olivares, un abogado reconocido, político, fue miembro titular de la Junta Central Electoral durante 10 años. 10 años que es como hacer un posgrado y un postdoctorado con una experiencia en distintos países latinoamericanos como observador y como estudioso del derecho electoral de cada nación. El licenciado Eddie Olivares además es un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno y creo que en estos momentos coordina una comisión que revisa los estatutos de esa institución, de manera que estamos en presencia de un conocedor profundo de todo lo que es la vida partidaria y particularmente el sistema de partido de la República Dominicana. Empezamos a verlo a vuelo de pájaro y en algunos momentos con una profundidad particular desde el ajusticiamiento de Trujillo hasta nuestros días. Hoy vamos a seguir entrevistando al licenciado Eddie Olivares sobre las razones que hacen, a la luz de los estudios que se conocen y de la imagen que tienen los partidos dominicanos, tanto aquí como fuera, como un sistema, como miembros o parte de un sistema político fuerte y sólido. ¿A qué se debe esa solidez? Insistiremos en ese tema y luego vamos a pasar un poco a la vida interna de los partidos. Les invito a esta entrevista con el licenciado Eddie Olivares. Don Eddie Olivares, gracias por, darme esta oportunidad de, a pesar de sus múltiples ocupaciones, sacar este espacio para durante 2 semanas consecutivas compartir con nosotros este tema. Veo que se le ve bien. Ah, sí, muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Hace 3 años que no me da ni gripe. Ni gripe. Sí, para mí es un gran orgullo. Un privilegiado en esta sociedad de tantas enfermedades. Bueno, sí, la salud ha estado muy bien. ¿Y está vacunadito? Me vacuné. Sí, La primera. La primera. O sea que en el próximo programa que yo le invite, usted tendrá los ojos achinados. Ajá. Y hablará mandarín. Bueno, fue con la Sinovac, la China. Sí, realmente. Y por eso le digo, los ojos achinados. Sí. Y solo que se ha librado de efectos secundarios, ¿verdad? No hay ninguno. Yo me la puse y como si no me la hubiese puesto. No he oído a nadie que se haya vacunado con la Sinovac que haya dicho que tiene efectos secundarios. Yo tampoco. Y en el caso mío, absolutamente nada. Me la puse y como si no hubiese pasado. Tenemos que agradecer mucho a los chinos nosotros. Aunque le hemos comprado, pero nos han dado la oportunidad de vendernos, de que le compremos y de cumplir con los contratos. Yo pienso que sí. De compra y venta. Yo me la hubiera puesto la cubana también. También. Si hubiese estado la cubana, hubiese preferido la cubana también. Yo prefiero, una calidad extraordinaria. Yo quiero esperar allá qué ocurre en Cuba con los vacunados. No, eso va a salir muy bien. Yo espero que sí. Los cubanos tienen mucho Los cubanos rigor. fueron los primeros que empezaron a trabajar la vacuna en la propia China. Exacto. O sea que realmente el expertise, la medicina cubana es extraordinaria. La primera vacuna es rusa y dicen que es excelente. Sí. Ya los norteamericanos tuvieron que admitir que las 2 mejores vacunas son la Pfizer y la rusa. Sí. Mejores en el sentido de que cubren, tienen más cobertura de inmunización que todas las demás. Pero lo importante es exhortar a todo el pueblo dominicano a vacunarse. Yo creo que sí, todo el mundo sin prejuicio de ningún tipo, ni ideológico, ni religioso, ni alguna gente está manejando el criterio de que no, esa vacuna la hicieron muy rápido. Es que el mundo ha cambiado. Claro.
todo lo que no es natural tiene ya ciclos diferentes por las nuevas tecnologías. Solo lo natural sigue teniendo sus ciclos dictados por la naturaleza. Y además ya se había avanzado porque después del SARS Sí. y el MERS, se había trabajado en vacunas. Sí, sí. Lo que ocurre es que los grandes laboratorios, al no haberse producido una pandemia como esta, y como su razón es el lucro, es el dinero, no lo humano, entonces pararon las investigaciones. Sí. Y bueno, en los Estados Unidos había un científico que ya tenía casi lista la vacuna en la década pasada, y luego lo paró por falta de financiamiento. Entonces ya habían avances en ese sentido. Profesor, ¿es el dinero lo que hace fuerte a los partidos políticos dominicanos? La política se hizo muy costosa. La política del video, como le llamó Sartori. Un segundo en la televisión cuesta mucho dinero. Mucho dinero. Y nadie es candidato presidencial, por lo menos, con posibilidades de ganar o de hacer un buen papel. Usted dice aquí. Si no tiene, aquí, en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar. Si no paga, si no tiene recursos para pagar los espacios de televisión. Eso es así. En consecuencia, el afán principal de un político, de un candidato y de una organización política es buscar el dinero para cubrir la campaña. Y eso cuesta mucho dinero. Las campañas son cada vez más costosas y eso hace que sean más inequitativas. Y los topes que se le han puesto a las campañas, empezando por Inglaterra, donde el Reino Unido, donde se empezaron a ponerle los topes a las campañas. Luego México hizo un gran esfuerzo, pero no han logrado el propósito de controles que hagan ciertamente efectivo el control de los gastos en la campaña. Entonces es un gran problema que enfrenta la democracia de partido, la democracia representativa, y que hay que trabajar mucho para lograrlo. Pero la razón principal del encarecimiento del costo de la política está en el video, la televisión. ¿Y el clientelismo? El clientelismo ha existido siempre, desde que surgió la democracia en Grecia, y se extendió por la democracia del antiguo Imperio Romano. Y la clientela ha sido siempre determinante. Antes, en la democracia griega y la romana, lo era más porque era un voto censitario. Sí. La cantidad que votaba para elegir era muy reducida, y entonces en eso funcionaba mucho el prestigio del candidato. Por el otro lado, la cantidad de relación, el nivel de relaciones con las grandes familias que acudían a votar y que tenían incidencia en los votantes. Solo votaban los ricos, ¿no? Y los hombres. Exacto. Entonces, eso jugaba un papel determinante, pero la clientela era determinante. Y habían señores de gran influencia que prácticamente determinaban entre pocas familias quiénes eran los ganadores. Eso, y en el antiguo Imperio Romano, para no decir en el griego, casi todos los cargos se elegían por el voto directo. Sí, democracia directa era. Sí. Y en ese sentido la clientela jugó un papel determinante. La oferta
de puestos. Pero hoy dicen que el clientelismo en países como el nuestro está a un nivel que ya los mismos dirigentes políticos no pueden enfrentar. Bueno, lo que pasa es... Le llaman aquí, creo que la logística. Bueno, pero el clientelismo funciona en democracia tan exigente como la norteamericana. Para ir al ejemplo que siempre se toma, en los Estados Unidos el clientelismo fue tan influyente que lo que generó la celebración de primarias internas fue precisamente la incidencia que tenía el clientelismo en los procesos electorales. Y en lugar de que fueran elegidos por los jefes de los partidos políticos, la solución que se buscó frente a la corrupción inclusive que se generaba durante los procesos, en la que los grandes empresarios o propietarios de tierra compraban los cargos, el alcalde, y entonces colocaban una persona de su confianza o alguien que trabajara con ellos en los cargos, y los compraban desde el partido. Entonces de ahí fue que surgió las primarias para la escogencia de los candidatos, y en ese sentido siempre ha tenido la clientela una gran incidencia, la tienen con esos candidatos, esos senadores que usted ve que duran 30, 40 años en los Estados Unidos. Para permanecer en los cargos juega un papel importante la clientela. Y buscan soluciones, lógicamente procuran beneficios para sus votantes, y eso es lo que lo mantiene en el poder. Pero bueno, se ha dicho de los legisladores norteamericanos que son legisladores de intereses, en el sentido de que ellos reciben un mandato de sus votantes y ellos tienen siempre que luchar a favor de los intereses de sus votantes. Así pero son intereses corporativos. Son que si la Romana es productora de azúcar, nunca un legislador de la Romana debería votar en contra de los productores de azúcar, cual que sea la propuesta. Si Güey es una provincia turística, por igual, claro. Y así sucesivamente, porque allí los votantes penalizan claro. a la hora de votar. Claro, no, y por eso... Pero aquí es el interés individual. El clientelismo nuestro es dónde está lo mío. Ustedes conocen bien esa jerga. Dónde está lo de la logística, dónde está lo del alpiste, que era como le gustaba decir a los reformistas. Sí, lo que pasa es que no tenemos el desarrollo ni la cultura legislativa que tienen naciones desarrolladas como los Estados Unidos, Europa, en los sistemas parlamentarios que son más importantes los legisladores que en el sistema presidencialista, pero los legisladores se deben por encima de su partido a los intereses de sus electores. Correcto. Por eso debería ser así, ¿no? Sí. Aunque en el caso nuestro, el legislador, y creo que Divergé le pone un nombre a ese tipo de relación, es más leal al partido que a sus votantes. Bueno, pero esa es una gravísima tergiversación o una gravísima efecto contrario a la esencia del legislador. El legislador está protegido en la Constitución de la República por una disposición que establece que no existe mandato imperativo. Nadie absolutamente puede
ordenarle al legislador por qué iniciativa pero votar. lo hacen, usted lo sabe bien. Bueno, los partidos aquí en la cultura dominicana establecen que si un legislador va en contra de la línea del partido, lo que dicen hay que votarlo. Antes lo votaban. Y dicen que la razón por la que existe este tipo de relaciones es porque al final el votante no vota por Eddie Olivares ni por Bienvenido Álvarez, sino por el partido que lleva a Eddie Olivares y que lleva a Bienvenido. Pero ya con el voto preferencial, eso cambió mucho. Hay legisladores que obtienen una votación por encima de la del propio partido y arrastran entonces, hacen ganar a otros candidatos más rezagados. De modo que el voto es un voto por el partido en función de que se presenta mediante listas cerradas y bloqueadas, desbloqueadas. Entonces, al ser una lista cerrada, para usted ser candidato tiene que ser postulado por un partido político. El partido mantiene el monopolio de la postulación de los cargos de elección popular, aunque se establece la posibilidad de la creación de movimientos políticos para los procesos electorales. Exacto. Pero la verdad es que esos movimientos independientes conforme a la legislación son muy difíciles de crear, salvo los municipales que requieren de menos apoyo de electores que los provinciales. Los provinciales son casi imposibles. En el caso de los movimientos independientes para candidaturas presidenciales, no tienen sentido porque mejor usted crea el partido político, porque son los mismos requisitos o más exigentes en ese caso. De modo que los partidos políticos siguen teniendo el monopolio casi absoluto de la presentación a los electores de los candidatos a los cargos de elección popular. Pero de toda manera, un legislador no está obligado a votar por la línea de su partido, porque bueno, está no protegido, está obligado constitucionalmente, claro, pero con la cultura intrapartidaria sí. Bueno, sí recibe de alguna manera una presión y una sanción. Y no lo pueden sancionar. Pero usted sabe que hay lo que, por ejemplo, en las iglesias se llaman sanciones silenciosas. Sí. Es decir, que a una persona se le dice no se le dé el púlpito, por ejemplo, pero nunca se anuncia ni es una decisión tomada por escrito ni nada, sino que Eddie se está desviando del clero. Hay cosas raras en su pensamiento, vamos a tenerlo en el banco ahí en observación. Sí, pero fíjese, ocurre ese tipo de situación, pero cuando es un líder popular con mucha simpatía, los partidos no se dan el lujo de prescindir de ellos, pero esa cultura es una cultura que va más allá de los partidos. Pero siempre se considera un desleal al partido, aunque no se le pueda hacer imponer ningún tipo de sanción. Sí, y arrastra esa imagen al interior del partido. Sí, arrastra la imagen de... No, en la élite partidaria, en la cúpula. La imagen de que desafía a la cúpula partidaria y entonces tiene en contra, en muchos casos, a la cúpula. Pero es una cultura que arraigada, que no solamente está en los partidos. Hay periodistas, por ejemplo, que le dicen, bueno, pero es que la línea de su partido era esta y él no la obedeció. O sea, prevalece esa cultura estalinista del centralismo democrático. Entonces, exacto. Es una orden. Y usted tiene que votar por eso. Pero no es así. Y ustedes estatutariamente creen en el centralismo democrático. Por consiguiente, estatutariamente están obligados a acoger la decisión de la mayoría. Pero no en el caso del legislador. El legislador se debe a sus electores primero. Debería ser así, incluyendo a los ciudadanos. El que no lo hace, no lo hace. Incluyendo al ciudadano presidente. Pero
claro que sí. Debía deberse a la fidelidad es al elector. Al elector, pero en el periodista caso, se dice que su fidelidad es al lector. Debería ser. En el caso del presidente de la República, no es exactamente igual que en el de los legisladores, porque el presidente es un administrador, el legislador hace normas. Ya. Entonces, en el caso del presidente... Eso es la teoría, ¿no es cierto? Bueno, pero en el caso del presidente no es exactamente igual, pero como primer mandatario se debe, lógicamente, a la nación. Y no se limita solo a administrar. No, tiene otras funciones, pero la esencia es el jefe del Estado. Exacto. Y es el jefe de la administración. En el presidencialismo nuestro tiene la doble función y es un ultrapresidencialismo, lo convierte en una especie de ya lo dijo su líder, José Francisco Peña Gómez, sí, que en estos países los presidentes eran reyes sin corona. Sí, es así. Es así. Licenciado, vamos a un segmento comercial para regresar al tema de las primarias y veamos un ejemplo que sí funcionó en sus días, que fue el ejemplo español. Seguimos esta entrevista con este tema sobre el sistema partidario, el sistema de partidos políticos en la República Dominicana con el licenciado Eddie Olivares, un veteranísimo ex miembro titular de la Junta Central Electoral durante 10 años y además abogado, por supuesto, y es procurador fiscal, el primero de la provincia de Santo Domingo y alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Usted es un triunfador, esa es la verdad, gracias a Dios, ¿no? De lo que nos alegramos mucho. Licenciado, cuando Borrell, usted recuerda, el ingeniero Borrell de España y Almunia fueron precandidatos presidenciales, el PSOE hizo unas primarias, que no estoy seguro si ha vuelto a hacerlas. Hizo unas primarias, ya aquí se habían hecho primarias, pero aquí las primarias realmente dejaron una estela negativa, particularmente en el PRD. ¿Y qué hizo el PSOE allí? Bueno, primero, nada de campaña hacia afuera del partido. Es decir, estaba prohibido poner anuncios en televisión, prensa escrita, en revista, en valla, nada de propaganda hacia el exterior. A cada precandidato el partido le alquiló, le rentó una oficina y el partido pagaba el personal de esa oficina, que era un personal de apoyo, como se dice, secretaria, ejecutivo, etcétera, y le hizo un cronograma de trabajo para que cada precandidato fuera a los locales de cada partido en tal fecha a exponer las razones por las cuales debía votarse por él. Y el dinero para financiar sus actividades lo aportaba el partido. Ningún empresario, ni el gobierno, ni nadie. Y entonces se le hacía un presupuesto de gasto y se le daba ese dinero. Aquí lo hizo por primera vez también el PLD y le funcionó muy bien. No sé por qué el PLD lo dejó y no sé si en España está todavía, pero fue un método que funcionó muy bien y evitaba la dislocación de la vida interna del partido. El partido no perdía el control de las primarias y además evitaba que la candidatura fuera hija del dinero y no de la expresión de la voluntad de los militantes del PSOE. Sí, bueno, sí, es correctísimo, porque la transparencia de un proceso electoral no se inicia a partir de la campaña electoral, sino que es en la pre-campaña. Correcto, donde lamentablemente ustedes de la Junta nunca intervinieron. Bueno, yo en cada proceso solicité intervenir, pero siempre fue rechazado. ¿Usted recuerda? Ya. Que yo presenté siempre, durante todo el tiempo que estuve, siempre presenté un proyecto
para la fiscalización efectiva de las precampañas electorales, pero solo recibía el voto mío. Entonces, la verdad es que el proceso interno debe ser un proceso siempre transparente, para que el candidato sea transparente. Fíjese que precisamente el origen del candidato, la esencia del nombre de candidato es la candidez, y el candidato se presentaba en la antigua democracia griega, se presentaba vestido de blanco como un símbolo de pureza. Entonces el candidato debe ser el producto de procesos internos transparentes, en el que la democracia interna se respete, para entonces luego pasar a ser presentado al ¿Usted cuerpo, no cree que cuerpo electoral. Esa fórmula del PSOE, ¿usted no cree que funcionaría bien y que garantiza que ciertamente todas las fuerzas políticas sean más o menos igualitarias? Porque en el esquema de hoy, usted sale, desde que suena la campana, usted sale en desventaja. Si no tiene más dinero que el otro, que el otro y que el otro. Sí. Por ejemplo, este señor que está ahora, este diputado, envuelto en problemas de narco en Estados Unidos, asumiendo uno que fuese cierto. Bueno, cuando él fue precandidato a diputado, no había manera de correr de igual a igual con una persona bañada en dinero. Claro que no se compite igual. Aunque esté bañada o semi bañada en dinero, lo primero que le dicen en el partido a cualquier candidato a diputado, y lo mira, y le dicen, es que él es muy buen dirigente del partido, tiene todos los méritos, pero no tiene dinero. Entonces, el primer valor que debe tener un candidato a lo interno del partido es tener dinero para pagar la campaña. Así. Entonces, la precampaña. Y la... Después, no, para la campaña, porque... gana... No, lo que pasa es que podría ganar la precampaña. Pero la precampaña... Pero aún ganándola, si no tiene el dinero para la campaña, entonces la primera dificultad la tiene en función de eso. Y la pre-campaña ciertamente, como usted señala, cuesta, es sumamente importante que haya equidad en la pre-campaña, y una forma de garantizar esa equidad es esa que usted señala, que la pre-campaña, que tiene un tope en la ley de partidos, está establecido un tope. Pero habría que ver los resquicios para violar el tope. El problema es que esos topes son muy difíciles de controlar. El dinero que se invierte en una campaña, salvo el que corresponde al financiamiento público, es muy difícil de controlar de una manera efectiva. ¿Qué era la intención del financiamiento público? Bueno, el financiamiento público surgió precisamente para evitar lo que el doctor Lockhart llamaba, que abogó mucho por ese sistema cuando usted y yo éramos jóvenes, pero en sus artículos de esa época él decía, para evitar la hipoteca del partido y del candidato. Claro que sí. Y evitar que el candidato finalmente sea el presidente, si gana, de quienes le financiaron. Bueno, el financiamiento público surgió en Europa a mediados del siglo XX, y la razón fue esa. Por eso es Europa, ¿no? Sí, la razón fue esa. Siempre madrugaba. Claro, entonces aquí llegó en el año 94, de modo que él ha sido bueno, ha surtido
algún nivel de efecto positivo, porque los partidos no tienen una dependencia absoluta de pero eso debilita, ¿verdad? El esquema actual debilita el sistema de partido, lo hace injusto a su mismo miembro y crea un faccionalismo que ha acabado con la vida de los partidos, porque a veces el presidente nacional del partido es como una especie de general sin tropa, porque cada partido tiene sus tendencias que son como micro o pequeños partidos. El doctor Euclides Gutiérrez ha llamado eso una fraternidad de partidos, creo, pero esa frase no es de él. Yo siempre he defendido que quien primero bautizó este sistema así fue el destacado periodista Osvaldo Santana, en un análisis que hizo para el prestigioso diario entonces El Sol. Después de la secuela del PRD, sí, que fue el primer partido que arrastró con ese lastre de la división interna. Desde el 76, cuando Peña proclama las precandidaturas, comenzaron a surgir partidos dentro del PRD, y usted encontraba un partido pobre con tendencias ricas. Sí, el partido manejaba mucho menos que lo que manejaba un precandidato. Exactamente. Y más en un tiempo que no había financiamiento público. Correcto. Entonces, ciertamente, los partidos, de alguna manera, nacen con corrientes internas. Sí. La diferencia es que antes eran especie de facciones, luego ya el partido se convierte en lo que es actualmente, y las corrientes internas son una parte fundamental en los partidos políticos, ya sean formales o informales, pero existen siempre, y tienen un rol sumamente importante. Pero en el caso de las precandidaturas, es sumamente importante que la precampaña sea equitativa. Pienso que la ley de partidos hace un aporte, pero no tan efectivo como se requiere, y ese planteamiento, esa rememoración que usted hace sobre el PSOE, que siguen en España realizando primaria, pero los europeos no han asimilado la primaria como nosotros, y porque la cultura europea, y el centralismo democrático, por un lado, es más fuerte, ¿no? Es más fuerte, y además, por tradición, prevalece siempre aquella tesis de Robert Michel, el gran sociólogo alemán, en el sentido de que las élites de los partidos procuran siempre dominarlo, sí, sí, y se convierte en un círculo de hierro. Correcto. Para impedir que circule el liderazgo. Y luego esas élites partidarias tienden a ser absorbidas por las élites de la nación. Claro, entonces los europeos tienen como cultura el criterio de que el partido es libre de hacer lo que quiera, y en ese sentido las cúpulas de esos partidos tienen un control mucho más efectivo de la organización. Decía el propio Michel y Caetano Mosca, decir organización es decir oligarquía. Ya. O sea que lo mejor sería una especie de caos, donde no hay organización. Él decía que o es organización. El problema es cuando la base hay mucha es muy inequitativa. Sí, pero la idea es que haya ya en el neoconstitucionalismo, que precisamente tiene su origen en Europa, ya la democracia interna
aparece en las diversas constituciones. En el caso nuestro, sí, aparece en el artículo 216 de la Constitución de Leonel Fernández. ¿Eso usted lo ve bien? Claro que sí. ¿Piensa que sí? Pero no le ha quitado poder a la vida partidaria. No, poder a las oligarquías partidarias, que hay que quitárselo. Le ha quitado poder. Pero hay que quitárselo. Hay que quitárselo. Tres no pueden. Pero usted forma parte de la oligarquía partidaria, de su organización. Sí, pero tengo una visión muy clara en cuanto a la democracia interna y propugno por ella. Pero es personal. Bueno, sí, porque yo vengo de la base misma del Partido Revolucionario Dominicano. Yo nací, a los 15 años yo estaba organizado un comité de base y yo sé lo que implica eso y además lo difícil que es usted crecer en un partido político sin tener apellido, sin tener dinero, sin dinero. Entonces, bueno, a veces hasta con apellido es difícil porque siempre se dijo en el PRD, por ejemplo, que el doctor Hugo Tolentino siempre fue visto como un outsider. Bueno, pero eso ya era otra cosa. Eso tenía mucho que ver con la propia bueno, pero que las bases, condición intelectual porque las bases también tienen sus métodos de hierro. Bueno, pero la base, si usted no baja a comer sancocho con ellos de noche, entienden que usted no es del partido. No, lo que pasa y se ha desarrollado en algunos partidos, y creo que en el PRD en algún momento lo hubo, en el viejo PRD, una especie de anti-intelectualismo. No, lo que pasa es que cada cual tiene su rol. Sí, tiene su rol, correcto, pero las bases entienden que el rol válido es lo que ellos hacen y que ellos son los número uno en el partido. No, lo que pasa es que si usted puede ser un intelectual y ser una persona vinculada al partido, la base no le pone barrera porque usted sea o no intelectual. Si usted es intelectual y tiene la vocación de cercanía con la base de un partido cualquiera, entonces usted tiene una doble ventaja. Por un lado tiene la condición, los conocimientos, y por el otro lado tiene la virtud de la cercanía con el pueblo. Mire, bueno, pero hay casos... Hay gente que no la tienen, porque hay gente que entienden... En el caso específico del doctor Hugo Tolentino, su labor intelectual no le permitía estar en esa tarea de vida partidaria de mañana, tarde y noche en las barriadas populares, ni en otros sectores, porque, por ejemplo, Peña Gómez lo defendió muchas veces, en ocasiones en privado y en otras ocasiones en público. Y en público llegó a decir, bueno, el doctor Tolentino es una especie de miembro inorgánico del partido desde hace muchos años. No, pero además, después tenía tarea como revisar los discursos de Peña Gómez, claro. Revisar y redactar documentos, claro. Ir a grandes discusiones. Las estrategias. Exactamente. Del partido. Pero la base dice, no, lo que valemos somos nosotros. No, la base nunca, por ejemplo, eso no es exactamente eso así. Existía en los partidos, profesor. Pero no así. Uno lo sentía. No, pero no así. Don Hugo, por ejemplo. Y decía, si nosotros no hay nada. No, pero un ejemplo de Don Hugo. Don Hugo fue una persona, una figura venerada en el PRD y luego en el PRM en los últimos años de su vida. Por el top del partido. Sí, no, abajo también. No hay una persona en el barrio que lo conociera, que no lo valorara y su rol. Ahora, ¿qué ocurre? Que la simpatía no se adquiere en un libro, es en la calle. Entonces, ¿qué ocurre? Que si usted pero ellos no, miren, ni Hugo Tolentino, ni Doña Milagros, ni Tirso Mejía Ricard, que son casos concretos que yo incluso escuché a Peguero Méndez cuando era presidente de los diputados. Peguero Méndez hablaba con desprecio de los intelectuales ojos azules del partido. Pero eso era aislado. No, una expresión partidaria. Mire que lo hasta con los periodistas. No, mire que lo que pasa.
y esa parte usted la conoce más que yo, desde el origen del concepto del intelectual, la figura del intelectual, desde su origen, ha sido colocada, el intelectual se coloca en el séptimo cielo de la sociedad. Entonces, no tiene un vínculo partidario. Entonces, en una democracia, o sea cual sea la democracia, o fuera de una democracia, el intelectual, salvo en el caso de una monarquía, que tampoco es por ser intelectual que se coge al rey, para usted convertirse en candidato en un régimen presidencial, por ejemplo, y hasta en un régimen parlamentario, para convertirse en el jefe del gobierno o del Estado, usted necesita tener una participación política, más allá de ser sencillamente, de ser el intelectual. Entonces, por ejemplo, don Hugo nunca aspiró a cargo presidencial ni nada de eso. Entonces, don Tirso Mejía Ricard fue diputado, don Hugo también, y así hay otros intelectuales. Casi siempre todos eran elegidos por el doctor Peña Gómez, que sí reconocía el valor de la intelectualidad del partido. Es que se podían escoger, y el partido que más intelectuales, uno de los que más intelectuales seleccionaba, era el PRD, el tiempo de Peña. ¿Por qué? Porque en ese momento, por ejemplo, los diputados se escogían y se elegían a través de las listas cerradas y bloqueadas. Entonces, el partido tenía el poder y la cúpula partidaria para seleccionar muchos de esos intelectuales. Después ya, y colocarlo en un número ganador. Recuérdese que si usted lo colocaba en los primeros números, ya no tenía que hacer nada, no tenía que ser popular, no tenía que hacer nada. Correcto. Entonces, eso ocurría. Luego ya con el voto preferencial, eso ha cambiado. Y el partido preserva, la actual ley de partidos, le da a los partidos un 20% de la candidatura. En ese 20% pueden perfectamente colocar esos intelectuales, o sea que están protegidos por lo menos para ser parte del poder legislativo y para ser parte también de los ayuntamientos. Recuérdese a Peña Gómez colocando como presidente de la sala capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional, siendo él alcalde, a don Emilio Rodríguez de Morici. Entonces, ahora eso ha cambiado, pero siguen las élites partidarias teniendo los espacios para los intelectuales. Ahora, ¿cuál es el problema? Que al ser en el caso de los diputados un voto preferencial, el partido lo inscribe. Ahora, el partido no le puede garantizar el voto para que salga. Entonces, porque el voto es directo, el elector vota directamente por el candidato de ese partido de su simpatía. Pero lo que se estableció fue, en la propia ley orgánica del régimen electoral, se estableció el diputado nacional en la Constitución, del 10. Entonces, el diputado nacional es señalado por la cúpula del partido y en consecuencia, si lo coloca en el 1 o en el 2, de un partido mayoritario, de uno de los grandes partidos, tiene posibilidad. También están los representantes ante el Parlamento Centroamericano, que son mediante listas cerradas y bloqueadas, donde también se colocan figuras con grandes condiciones intelectuales. De modo que esa es la realidad que tenemos. Vamos a un segmento comercial para venir a los minutos que nos quedan. En este tramo final, profesor Eddie Olivares, yo quiero preguntarle en términos de perspectiva sobre el futuro
sistema de partido nuestro, ¿nos encaminamos o no hacia un bipartidismo? No, en este momento no. Ya. Porque recuerde que tenemos al Partido Revolucionario Moderno muy fuerte, con una simpatía altísima en este momento. Las encuestas lo colocan por encima del 50%. ¿De centro derecha o centro izquierda? Vamos a colocarlo en el centro. Ya. Yo sí soy de centro izquierda. Ya. Ya. Entonces, con esa afirmación te niega. Pero sí, yo he sido siempre un político de izquierda. Lo fui dentro del PRD y sigo siéndolo exactamente igual dentro del PRM. Entonces perdone que lo voy a distraer, pero entonces usted no tiene líder dentro de su partido. Bueno, es mi visión sobre la sociedad. Le hace ser solitario dentro del partido. Sí, pero pues tiene compañeros que sí piensan como usted. Sí, hay muchos. Pero que si no líderes. Hay muchos. No tiene sus líderes. No, porque el liderazgo tiene una visión más conservadora. Correcto. Y también no tiene el vínculo como tengo yo. Sobre el bipartidismo, ¿usted no piensa que ya el PLD absorbió en términos ideológicos el rol o el papel social del Partido Reformista? Se podría decir que ocupó. Ha ocupado ese espacio conservador, pero también en el PLD hay sectores que siguen siendo de izquierda, de centro izquierda. Y en su acción, bueno, pero como partido sí, usted claro. Ve gente de izquierda, usted tiene una lupa especial. No, pero hay gente en el PLD. Usted tiene una lupa especial, si ve en el PLD gente de izquierda. Hay gente así. ¿No será que tiene la cultura, la fraseología de izquierda? Sí. Pero pueden quedar algunos. Práctica. Pueden quedar algunos. Entonces, yo pienso que ha venido ocupando ese espacio, pero aquí hay un problema, y es que los partidos realmente no tienen ideología definida. En el caso, el PLD nació sin ideología. Pero a partir de los hechos... El PLD nunca tuvo ideología. Pero a partir de los hechos, de las decisiones, porque todos han estado en el poder, de las decisiones que han tomado en el poder, y de su práctica partidaria cotidiana, uno puede ubicarlo ideológicamente en el centro, en la derecha, en la izquierda, centro derecha, centro izquierda. Sí, pero resulta difícil. Perfectamente. Aquí, porque hay líderes que un día amanecen en el lado izquierda de la cama. Usted conoce y al otro día está en el ¿Usted otro? recuerda la última decisión de izquierda que haya tomado presidente alguno entre nosotros? Me refiero a los últimos del 86 para acá. Sí, han habido. Posiciones de izquierda, medidas de izquierda. Sí, medidas de izquierda. Sí, han habido. Pero sí, no del 86 para acá. No la recuerda. Del 86 para acá. Sí, del 86 para acá. Sí, han habido, pero no, yo le puedo mandar varias. Pero no la recuerda. Yo le mando por WhatsApp. Usted, profesor. No están a flor de piel suya. Yo la recuerdo, pero no me da el tiempo que nos queda. No, pero nada más menciónela, enúnciela. Yo le voy a mandar. Tal cosa. No, yo le voy a mandar varias. No, yo recuerdo varias en este momento. Pero de izquierda. Sí, pero decisiones de izquierda. Pero necesitaría más tiempo para explicar. Sí. Entonces, no, pero no tiene que explicarlas. Pero sí las hay, pero las hacen inconscientemente en ya. muchos casos. No las hacen por convicción, las hacen por conveniencia política. Entonces en lo inmediato no tendremos bipartidismo. ¿Usted piensa aquí en este país no hay ni izquierda ni derecha. Entonces yo pienso que en el caso del bipartidismo, creo que para las elecciones del 24 podría haber, uno de los partidos podría sobrepasar el umbral del 5%,
y entonces tener 3 fuerzas por encima del 5%. Eso es probable que ocurra. Lo legal es que un 5% hace un partido mayoritario. En realidad un 5% no hace un partido. Pero yo le pregunto, en términos prácticos, en términos de práctica política, un 5%. Un 5% hacia un partido mayoritario. Pero imposible. Entonces, eso fue un invento que se hizo aquí para proteger, para que el Partido Reformista, por un asunto de conveniencia, tuviera la posibilidad de participar del 80% del financiamiento. Entonces, hace rato pero un 5% no puede hacer que un partido sea mayoritario. Usted lo tiene que colocar en no menos de un 25%. Entonces, hace rato que aquí estamos practicando políticamente el bipartidismo. Pero claro que sí. Aquí hace mucho que es un bipartidismo. Eso. Don Elio Olivares, muchas gracias. Usted nos ha ayudado a comprender todo este tema del sistema de partido entre nosotros en un momento en su dimensión teórica y en un mayor momento en la vida práctica. Por lo que veo, tenemos mucho trabajo que hacer con la vida de los partidos todavía. Sí. Y probablemente también con la vida de los partidarios. Así es. Le agradezco sobremanera, espero pronto tenerlo ya a hablar de otros temas de la vida y de la muerte y a filosofar un poco sobre la nada. Así es. Muchas gracias y gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo programa.